Hey guys, hola hermanos. I'm going to do the whole thing in Spanish. Hope you follow along. Hermanos, yo veo que muchos en la iglesia que vienen a la fe se retiran después de un tiempo. Y esto ya estaba profetizado en uno de los libros de Pablo, en la gran apóstasis. Ahora, pero Jesús también nos dio una parábola para entender por qué la gente no se queda en la fe. Esta es la parábola del sembrador. En Mateo 13 dice que había un sembrador y él a esparcer las semillas. Algunas semillas caen en el camino, otras en el pedregal, otras caen entre espinas y otras caen en el suelo bueno. Jesús explica esta parábola diciendo esto, que la semilla es la palabra de Dios que cae en el suelo. Nosotros somos ese suelo en esta parábola. Las semillas que caen en el camino son las que no hay tierra. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las aves y se la comen y arrancan esa semilla de nuestro corazón. Las que caen en el pedregal es la cual uno lo recibe, la palabra de Dios, con gozo y crece rápido, pero porque no tiene una raíz profunda cimentado en la palabra de Dios. Llega la tribulación, las pruebas y las raíces, porque son pocas, se secan y su fe se muere. Otras caen entre espinas. Estas son las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas que se apoderan de uno, los cuales nos ahogan. Entre esas dos, uno deja la fe porque la semilla se muere. Y hay otros en que la palabra, la semilla, cae en buen suelo. Las raíces son profundas y la planta crece fuerte. Es mi creencia que mucha gente deja la fe porque no cimenta un entendimiento de la palabra de Dios. Tampoco cimenta una relación con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios el Padre. Jesús dice que nosotros no podemos servir a dos amos. O amamos uno y aborrecemos el otro. No podemos servir a dos amos. En el libro de Josué dice, escogen hoy a quién vas a servir. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Muchos no entendemos. La era que estamos viviendo ahorita es una de santificación. Nosotros estamos esperando por nuestro esposo, nuestro Señor Jesús, que venga por nosotros. Él vino una vez hace 2000 años, pero va a venir de nuevo. Cuando vino la primera vez, muchas profecías se cumplieron, pero hay muchas profecías que aún deben de completarse. Entonces, en estos tiempos, en la espera, nosotros debemos entender que nosotros nos estamos santificando para ser una novia sin manchas para Él. Esto lo vemos en Efesios 2:10, que dice, nosotros somos su hechura, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras que se crearon de antemano. ¿Cuándo fue esto? En la ley y en los profetas. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros somos creados para buenas obras. Entonces, en este tiempo de espera hay que hacer buenas obras. Porque como dice Santiago, enséñame tu fe y yo te enseñaré mi trabajo, porque fe sin trabajo está muerto. Y esto viene del pensamiento en que en hebreo, cuando tú crees, tú actúas. Porque en hebreo, la palabra fe no es solamente, como los griegos, un pensamiento mental o filosófico. Es algo que requiere acción. En hebreo, la palabra fe es un verbo, no es sustantivo, es un verbo. En inglés es un sustantivo que viene de la mente griega. Enséñame tu fe sin obras y yo te voy a decir, tu fe está muerta. Pero las buenas obras, como acabamos de leer en Efesios, son las obras que están alineados para nosotros en la ley y en los profetas. Jesús, cuando vino, dice,
en Mateo 5, 17 al 20, que Él no vino a abolir la ley, sino vino a complementarla. Complementar no quiere decir que Él lo hizo, entonces yo no debo de. No, porque el verso siguiente dice, el cielo ni la tierra van a desaparecer hasta que todo escrito se haya completado. ¿Cuándo va a ser eso? Apocalipsis 21, cuando ve al nuevo cielo y a la tierra nueva. Hasta entonces, esta palabra, la ley, dice que se va a cumplir. En Isaías dice esto, que las plantas se van a marchitar, el pasto se va a marchitar, pero la palabra de Dios es para siempre. Entonces, Él no vino a abolir la ley. Él dice, ni siquiera lo pienses que eso viene. Y en el verso siguiente dice, aquel que enseña que la ley es abolida y no hace la ley, va a ser llamado el menor en el reino de Dios. Pero aquel que hace la ley y lo enseña va a ser grande en el reino de Dios. Entonces, nosotros necesitamos de toda la palabra de Dios, no nomás el evangelio, las cartas. Necesitamos la ley y los profetas, porque de ahí Jesús no enseña. Jesús no enseñó nada que no estuviera escrito antes, porque Él es Dios y Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede decir una cosa aquí y lo contrario por acá. En el libro de Amos o Amos 3:7 dice Dios, yo no voy a hacer nada sin primero avisarles a mis profetas. Ahora, no hay ningún verso que diga que la ley va a ser abolida. Ninguna. Entonces, ¿por qué creer en eso? Porque nosotros malamente tomamos toda nuestra doctrina del apóstol Pablo. Filtramos todo lo que dijo Jesús por nuestro entendimiento de lo que dijo Pablo. Y eso no debe de ser así. Jesús nos dice ya claramente que no vino a abolir la ley. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que la ley se abolió? No tiene sentido. Pero lo que sí te voy a decir, en 2 de Pedro, capítulo 3, Pedro dice esto de Pablo. Pablo es muy difícil de entender. Y sí él es un abogado y escribe como tal. Él es muy difícil de entender que aquellos que no son maduros, que no son enseñados, ellos distorsionan sus palabras para su destrucción. Entonces, nosotros tomamos la idea de que la ley está fuera porque en Colosenses dice y en Galatas dice, pero te voy a decir que eso no es cierto. La ley que se está refiriendo ahí, Pablo, como mala, como de muerte, es la ley del trabajo. La ley del trabajo son todos los requerimientos de los fariseos para vivir una vida buena. Esto lo puedes googlear. Si tú googleas lo voy a decir en inglés, I'm sorry, The Dead Sea Scrolls, y lo voy a dejar aquí en español, The Dead Sea Scrolls, MMT. MMT es un documento que se fue encontrado que se llaman los trabajos de la ley. Entonces nosotros vivimos en una era de santificación y necesitamos la palabra de Dios para que nos santifique. Y esto toma tiempo. Esto no es algo que se da rápido. A mí, yo me tardé 20 años leyendo la palabra, estudiándola diario. Yo seguía con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No funciona. Entonces nosotros vivimos en una era de santificación. Esto Jesús nos dice así. En los tiempos hebreos, uno cuando se quería casar con una mujer, tú no le hablabas a la mujer. Tú ibas, le hablabas a tu papá le hablaba al papá de ella, él le preguntaba a ella si le gustaba este señor, si se quería casar. Y si la respuesta era sí, se organizaba una junta en el cual ahí ya se establecían las condiciones.
donde uno daba sus votos como una boda, porque de ahí legalmente ya estaban casados. Entonces el hombre decía, mira, esto es lo que yo te voy a dar, te voy a proporcionar esto, te voy a cuidar, te voy a amar, en las buenas, en las malas. Y la mujer daba sus votos, esto va a ser así, va a ser yo te amo acá, yo te voy a respetar. Entonces, una vez que se cerraba el pacto, eso ahí ya era un pacto. El hombre le daba monedas para que las cuidara, para ver si lo invertía, qué tan en buena era para con el dinero, si lo iba a perder, lo iba a multiplicar. Y le daba una lámpara de aceite que estaba prendida. Y con esto, cuando el hombre regresaba y si la encontraba sin fuego, quiere decir que la mujer quería un divorcio. Entonces el hombre, él va a la casa de su padre y en la casa de su padre, él construye cuartos para su querida o esposa. Entonces pasaban tiempo, pero la mujer se ponía un velo. El velo era una señal pública de que ella ya estaba comprometida y ella hacía un proceso de purificamiento, pero también en el purificamiento se embellecía, porque ella tomaba una rutina de limpieza, cual significaba o simbolizaba también algo espiritual. Entonces, en ese tiempo estamos tú y yo, nosotros estamos preparándonos para la llegada de nuestro Señor, de nuestro prometido, de nuestro esposo. Y luego, cuando el esposo ya tenía la casa terminada, le preguntaba al padre, Padre, ¿ya puedo ir por ella? Y era su decisión decir sí o no. Entonces, el hijo no sabe el día ni la hora. ¿Te suena parecido? Entonces el padre le decía al hijo, ve. Y él tenía a su mejor amigo adelante de él y su función era gritar que ya viene el novio. Y esto lo vemos en las parábolas de las 10 vírgenes, unas tontas y otras sabias. Entonces, cuando la mujer escuchaba al hombre gritar, ahí viene el novio, ella le daba 2-3 minutos para estar lista, agarrar las monedas y agarrar la lámpara. ¿Se acuerdan ustedes? Hay una parábola donde Jesús dice que el reino de Dios es como una mujer que tiene monedas y ella pierde una. Y porque pierde una, ella se pone histérica, invita a sus amigas para que le ayuden a encontrar la moneda. Y después cuando la encuentre, se alegra. ¿Por qué? Porque la fiesta sigue. El novio llega, ella le abre la puerta, le presentan las monedas y el aceite encendida. Y ellos se van a la casa del padre, no hacia el cuarto, pero hacia el banquete. Y es lo que tú y yo vamos a ir, si Dios quiere, un día al banquete del novio. ¿En la casa de quién? Del padre. Bonito, bonito. Entonces, establezcate en la palabra de Dios con oración. Que tome prioridad la palabra de Dios. Pregúntale a tu mentor, pregúntale a tu pastor. Usa Google. Ve a estudiar la Biblia con tus amigos, con tu iglesia. Pero ciméntate en el amor, siente el amor, ora por el amor de Jesús. Ora para que la palabra de Dios, que es viva, te transforme a ti. Y no seas, como dice en Hebreos 10, aquellos que se resbalan hacia atrás para la destrucción de sus almas, sino aquellos que van hacia adelante para la salvación de sus almas. Esto es serio. Dios te bendiga y sígale. Chao.